parecer de este comportamiento de la seguridad del presidente hacia los medios de comunicación, en este caso la reportera de Canal 7? ¿Qué concepto tienen? ¿Dónde se quejarían ustedes? ¿Cuál sería la actitud que tomarían? Etcétera. A ver, voluntarios. No hay voluntarios. Ya, entonces, olvídense de la opinión. Quiero que me cuenten periodísticamente la escena. ¿Ya? Periodísticamente. Periodísticamente. O sea, redáctenme como si ustedes, el editor o su jefe, les hubiera dicho, esa nota es tuya, redáctamela porque va a salir colgada en online, va a ser un despacho radial o va a estar publicada pues en el periódico. A ver, ¿quién se anima mentalmente para ir ordenándonos? Porque recuerden que su función de ustedes va a ser mental, porque el hecho noticioso se va a producir y ustedes van a estar ahí, no va a estar publicado por nadie, tampoco pueden copiar a nadie, y ustedes tienen que redactar con su propio estilo, con su propio conocimiento. ¿Cuál sería una redacción del hecho acontecido con la reportera de Canal 7 y la seguridad del presidente de la República, Pedro Castillo? ¿Quién comienza? Le doy un punto al que lo hace regular en el promedio final, siempre y cuando me haga acordar, porque yo soy malo de memoria. Me hace con profesor, recuerda que yo me gané un punto en el promedio final, así que usted tiene que agregarme el punto. Muy bien, José María levanta la mano, y si levanta la mano es porque no sufrió por amor. Ah, su profe que sabe. Entre otras noticias, durante una ¿Por qué? ¿Cómo? entrevista... Espere, ¿por qué usa el enlace entre otras Ah, noticias? perdón, profe, Borre ese enlace entre otras, bórrelo. Tienes razón, tienes razón. Eh, pasamos a otras noticias, sería, ¿no? Borre, no tiene nada que ver. Ah, ¿Por qué ya, perdón, pasamos? perdón. ¿Por qué vas Perdón, a perdón. pasar si no has dicho ninguna noticia? ¿Por qué vas a pasar? Tienes razón, tienes razón. Durante entrevista al presidente Pedro Castillo, No era periodista... entrevista, ya te estoy corrigiendo, no era entrevista. No, no era, o sea, ok. ¿Qué es una entrevista? Es un Ah, sí, diálogo de preguntas y respuestas. sí. Durante seguimiento serían. Seguimiento al presidente Pedro Castillo. Ya, imaginemos todos el hecho. Ujú, Imaginemos todos el hecho. Ya. La periodista va a tratar de rescatar algunas palabras del presidente, ujú, que está rodeado por sus hombres de seguridad del Estado, que se encargan de la protección al presidente. ujú, ujú, Entonces ella se acerca hacia su derecha y de un momento a otro pierde el paso y uno de ellos de la seguridad pone su cuerpo, evita que ella tenga un acercamiento al presidente y luego con sus ambas manos la hace a un lado, la ujú, separa por completo, ¿no? La deja al margen del ritmo de caminata que tenía el presidente, o sea, la aparta prácticamente con las ujú, manos el hombre de seguridad, ujú. impidiendo que ella pueda acercarse con el micrófono para escuchar las declaraciones del presidente. Ok. Esa es la historia. Ahora, de esa historia nace una redacción. Ustedes tienen que contarme el hecho. A ver, cuéntenme el hecho y olvídense de una redacción perfecta. Así como yo lo he contado, Ujú, ustedes cuéntenme el hecho. Yo he mencionado que en una redacción radial no es necesario los 5 elementos de la conformación de la noticia. Con 2 elementos o 3 es suficiente, o a veces uno explica todo. Entonces, empiecen a redactar mentalmente. ¿Cómo empezarían su nota? ¿Cómo contarían la historia? A ver, cuéntenmela en palabras. Si yo le preguntara, yo fuera, oye, no vi, ¿qué pasó? José María, ¿qué pasó? No, cuéntame, ¿qué ocurrió? A ver, cuéntame qué pasó. Periodista fue... eh,
¿Cómo se le dice la palabra? No, cuéntame con tus propias palabras, no trates de buscar la concordancia por ahora al momento Ya, de claro, explicarme claro. la oración, sino simplemente cuéntame, así como yo te he contado, así como les he Ujú, contado, claro. cuéntame, ¿qué pasó? A ver, cuéntame. Periodista de Canal Televisión, fue empujada por un miembro de seguridad del presidente Pedro Castillo cuando ella trató de acercarse para hacerle unas preguntas. Esto pasó en la mañana, cuando el presidente estuvo en la ceremonia de las Fuerzas Armadas. Ya, perfecto. No interesa el cuándo acá, no es Ah, importante el perdón. cuándo, ya, está bien, pero está Sí, bien, tiene razón. ya, está bien. A ver, Salvador, cuéntame qué pasó. Se fue Salvador. Salvador del Solar. Se fue a filmar una novela, Pantaleón en la visitadora. Se desapareció. Bueno, ¿quién más me quiere contar la historia? Acuérdense que se tienen que acostumbrar, porque esa es la forma que van a hacer su programa la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes me van a contar hechos. Por ejemplo, lo que ocurrió hoy, que lo estamos desarrollando con José María. O sea, el programa va a consistir así. Comenzamos el programa, bienvenidos al fanpage de Radio Cepea. Hoy tenemos los hechos más importantes del Perú y del mundo. A ver, José María, cuéntame, ¿qué noticias tienes tú? Yo les cuento que ha ocurrido un hecho lamentable, por cierto, donde la seguridad, o uno de los encargados de la seguridad del presidente de la República, Pedro Castillo, apartó bruscamente, no dejó hacer su trabajo a una reportera de Canal 7, Canal del Estado, en circunstancias cuando el presidente caminaba por una de las calles de Lima. Entonces, ella, la reportera, se acercó para escuchar, colocar el micrófono y escuchar las palabras del presidente de la República, que estaba respondiendo a otra colega, cuando sorpresivamente pues uno de los encargados de la seguridad del presidente se puso en su camino al frente y luego con ambas manos la separó y la hizo a un lado, dejando sin opción a que la reportera vaya a cumplir con su trabajo, con su obligación de informar y escuchar las palabras del presidente de la República. Ya, eso es. Eso es lo que le podemos contar en cuanto a esa información, lo que ocurrió con el presidente de la República y el percance con la periodista de Canal 7. Listo, ya conté un hecho noticioso. Así se tienen que acostumbrar. El programa va a estar cargado de eso. Después, le cuento un accidente. Ya, comienza a contar de la misma forma que oye. Ustedes tienen que aprender a contarme hechos noticiosos, a contarme noticias con sus propias palabras. Poco a poco la vamos a ir acomodando, la vamos a ir retocando, pero ustedes tienen que saber esa facilidad que tienen que tener para contar un hecho. ¿Ya? Ese va a ser el programa de la próxima semana. Ya saben lo que tienen que hacer. 3 grupos de 4, no, 2 de 4, 8 y 1 de 5. Porque son 13, me dice los alumnos que están matriculados en este ciclo. Yo tengo a 11 registrados en el último registro que me envió la coordinadora Mi Cecilia. Pero capaz hay 13 en algunos cursos y solamente 11 en mi curso. ¿Ya? Así que si son 11 en mi curso, quedamos 4, 4, 3. Y ahí queda. ¿De acuerdo? Ya, así están separados los grupos. Muy bien, entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Ya está la tarea señalada. Ustedes simplemente la próxima semana el grupo, cada uno averigua noticias y sin leerlas, ojo, no van a leer el periódico, no van a leer el portal web, no van a abrir doble, porque van a estar en vivo. No van a sacar su apunte para contarme la noticia tal cual está escrita en el periódico o en el portal web. Eso está prohibido. Quiero que así como José María hoy con sus propias palabras me contó el hecho, y como también he mencionado el ejemplo, lo hagan. Así hasta que se cumplen los 25 minutos, hacen la pausa cuando van 12 y luego continúan con el programa. O sea, vamos a hacer la misma estructura
que hemos trabajado el ciclo anterior. Lo único que va a cambiar es en el contenido que ustedes tienen que agregarle, que ya les he mencionado, ya les hemos dado el ejemplo. Nada más. Profesor, una ¿Preguntas? consulta. Sí. Sí, o sea, es como que vamos a estar vamos a estar en el programa en vivo y como que vamos a estar en el mismo lugar de los hechos. No, todavía no. Ah, ya. Por ejemplo, yo te pregunto, tú eres Alexandra Espinosa y te digo, Alexandra, buenas noches, vení al programa, ¿qué noticias nos puedes contar? ¿Qué ocurrió? ¿Qué tienes ahí para contar a los oyentes? Tú puedes tener un accidente, puedes tener que el presidente dijo Ya, o esto. sea, solamente me armo, por decir, de los puntos que voy, o sea, las noticias que voy a hablar, pero ya yo lo hago, o sea, yo lo digo con mis propias palabras. Exactamente, con tus propias palabras, sin leer nada. Sí, tú apréndete la noticia en una hora antes, un día antes, no hay problema. Pero lo que no quiero es que me lean tal cual está escrita, porque esa ya la ha redactado un periodista. Y ustedes saben que eso está prohibido, la copia parcial o total de un material está prohibido. Entonces, y esa no es la forma como ustedes van a trabajar. Porque si se acostumbran a copiar de otro, cuando les toque ir a la cancha, ¿cómo van a esperar que el periodista publique para ustedes copiar? Eso está prohibido. Eso no funciona así. Entonces, ustedes leen la información y luego me la cuentan, así como me la ha contado José María y le he contado yo no he leído nada, simplemente leí la información y yo le he tratado de contar con mis propias palabras. Y así van a ser cada uno va a tener que contar 3, 4 noticias para que el tiempo de los 24 minutos se consuma de los integrantes del grupo. Y el conductor, pues, es el responsable que dure ese tiempo. ¿Alguna otra pregunta en relación a la tarea de la próxima semana? Cámara prendida, por si acaso, para todos. ¿No hay preguntas? Bueno, no, profesor, está claro de acuerdo a la estructura que nos ha indicado y todo, el ejemplo y todo, está claro. Muy bien. Entonces, ya no hay preguntas, ya saben lo que tienen que hacer la próxima semana. ¿Ya? Todos tienen que estar a las 8:25, 8:30 máximo, y yo designo qué grupo va primero. Ya que ahorita viene el joven, que ahorita viene mi compañero, ya eso no está permitido. Si hay 2 del grupo, esos 2 hacen el programa. ¿De acuerdo? No hay ¿Los grupos lo podemos armar ahora o la próxima clase, profesor? ¿Perdón? ¿Los grupos cuándo se van a armar? ¿En esta clase? Ustedes ya pueden ir armando sus grupos. Si hoy día hay 8, bueno, 8, 4 y 4, 2 grupos. Si hay 7, 4 y 3. Si su compañero como Lainez, que no ha podido estar, pero ustedes le dicen, vas a estar en mi grupo, comuníquense con él. Yo creo que alguien tiene amistad con él, que ha trabajado en el grupo, y le puede decir tranquilamente, ¿no? Le puede decir tranquilamente. Voy a tomar asistencia porque ya me están exigiendo que lleve el control, porque recuerden, yo no quiero desaprobar por inasistencia, no es mi estilo. Pero si a mí me presionan por el lado de la asistencia, sabiendo que 4 faltas es ya un tema complicado para ustedes, entonces yo tengo que respetar el reglamento interno de la institución. ¿Ve? Yo no puedo pasar por alto eso, porque capaz a ustedes lo chequean de otra forma y no sé cómo es el tema, pero a mí me dicen, profesor, no se olvide de las asistencias de los alumnos. Y usted sabe que 4 inasistencias es un chau chau y que te vaya bien. Entonces yo no estilo mayormente eso, ¿no? Pero ante tanta exigencia me veo en la obligación de tomar en cuenta ese detalle y comenzar con la
asistencia y recaudación, como le digo yo cariñosamente, por relacionarlo con el fútbol. Entonces voy a comenzar el día de hoy, ¿ya? A ver, antes de comenzar el tema de la entrevista radial y la pauta o la estructura que ustedes tienen que manejar. ¿Qué estamos hoy día? 18, profesor. 18 de agosto del año, hoy es miércoles acá. Pon miércoles, con día pongo para que no haya problema. Miércoles 18 de agosto del año 2021. Radio pongo acá. Ya no voy a, les voy a perdonar la primera, o las dos primeras clases. De hoy comienza a contar. A ver, el señor Jara está ahí. Señor Jara, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Está el señor Salvador Pin. Salvador, ¿estás ahí? Presente. Fiorella, ¿estás ahí? No está Fiorella. José María, ¿estás ahí? Presente, profesor. Aquí estoy. Está No viendo el funcionaba clase. mi audio. Tu equipo está, ya va a perder su equipo. Ya, profesor, ya. Presente, Ya, profesor. Espinosa Alexandra. Presente, profesor. Ahí está. Orellano. Presente, profesor. ¿Dónde dejaste al lado? Me pasó Me pasó. dos ciclos. Charlie Quinn. Charlie. No está Charlie. Presente, profe, presente. ¿Cuál es tu nombre verdadero? ¿Charlie? No, Carlos. ¿Y tu apellido? Reina, Carlos Reina. Carlos. ¿Por qué te pone Charlie Quinn? Ah, Bueno, ¿qué tal? Bilingüe, bilingüe. Carlos. Ya, señor Reina. Ya. 8. Flor Ramos. Presente, profesor. Ahí está. La del Oriente Peruano. Señorita Carvajal. Presente, profesor. Ahí está la del Oriente Peruano. La de Tarapoto, Perú. Ya ves, hay 9 acá. Con Gerson serían 10, no, con Lainez, perdón. Con Lainez. Serían 10. ¿Se da cuenta? Miguel Aucapiña, creo que es. Ya, pero no han venido. No están. Ya, ustedes verán si los ponen. Ya, ustedes verán si los colocan en su grupo o no lo colocan en su grupo. Ya es cuestión de ustedes. Yo tengo registrado 9 acá y 441 sería. No, falso. 3, 9. ¿Ok? Tengo 3 grupos. Falta también el señor Leiva, ¿no? No está Leiva. Bueno, eso ya yo no puedo estar esperándolos a ellos para formar grupo, pues, porque si ustedes saben que hay opción de formar 4, pero hoy tengo 3, 9 alumnos. Si ustedes consideran agregarlo a su grupo por la amistad, porque saben que es responsable, genial, pero no están en la obligación. Ya ellos sí. Si ustedes no lo colocan en su grupo, ellos tendrán que formar su grupo con los que no vienen y hacer el programa a ellos la próxima semana. ¿Cómo lo harán? Si ustedes son buena gente, les dirán que el profesor explicó y lo tienen que hacer así, así, por aquí, por allá. ¿Listo? No hay más. Para mí, 3 grupos de 3 para la próxima semana. Pero si quieren sumarlo, está permitido. Solamente 4 por grupo máximo. Bien, ahora sí comenzamos con el tema de la estructura para una entrevista radial. Estructura para lo apunto. Profesor, disculpe. Sí. ¿Cuántas personas dijo por grupo? Ahorita tengo 9, serían 3 por grupo. ¿Ya? Ya, de las que se han conectado, pero
en total, por decir, sí, porque, bueno, yo he armado mi 4. grupo con mi grupo anterior del ciclo pasado y aumenté a un compañero más que es nuevo, entonces somos 6. No pueden ser 6, señorita. Por eso le preguntaba, por eso le No, consultaba. 4. 4 máximo. Ya, ok, lo converso con ella. Gracias, Sí. profesor. Máximo 4. Bien. Ustedes tienen que sacar su cuadernito, apuntar y ponen estructura radial de un noticiero. Perdón, de la entrevista. Estructura radial de la entrevista. Ya está. Primera parte, ¿qué cosa es? La cortina musical. Tiene que haber una cortina de acuerdo, si es posible, a la característica del programa que se maneja. Como es entrevista de toda variedad, de todo género, puede ser una música de acuerdo al personaje que van a entrevistar. Por ejemplo, si ustedes entrevistan a un cantante de cumbia que ha grabado, le colocan su música de él de fondo. ¿Se están dando cuenta? Si invitan a un cantante criollo, de la misma forma. La mayoría de cantantes el día de hoy, aficionados o profesionales, ya ha grabado disco, y si no lo ha grabado profesionalmente en una sala de grabación, lo ha hecho, bueno, en un estudio particular, y su música está en YouTube. ¿No es cierto? Entonces simplemente ustedes, tienes, sí, músico, ya, pero sí, tengo presentación, ok, danos la dirección, me la dan a mí, y yo me encargo de bajar ello y ponerla como música de entrada. Esa es una opción. Si no, eligen una que va a ser permanente del programa. No hay ninguna exigencia en ese sentido. O sea, la música es variada, alternativa, puede ser de acuerdo al invitado o al género o al tipo de entrevista que se va a hacer. Okay. Luego está, ya ustedes saben, el nombre del medio. Fanpage, Radio Suepea. Nombre del programa. También, ya ustedes tienen que elegir el nombre del programa. ¿De acuerdo? Y de ahí del nombre del programa le tienen que poner el eslogan para que la gente sepa que es un programa de entrevistas. Puede ser el programa donde se conversa con los personajes más importantes del Perú y del mundo. Puede ser una frase que identifique mi programa. Muy bien. Continuamos entonces. Saludo del locutor. Y el saludo también puede tener sus variables acá, de acuerdo al personaje que vamos a entrevistar. Si es un personaje divertido, bueno, utilizamos la habilidad divertida, graciosa para el diálogo, para la presentación, perdón, para el saludo. Si entrevistamos a un político o a un alcalde que amerita la seriedad, igual el saludo tiene que ser serio. ¿Ve? Uno va a ir jugando con la característica del invitado y del tema de conversación. Si vamos a conversar de un tema que tiene que ver con violación, con asesinato, con abuso, no podemos utilizar pues la chispa, la alegría, la chacota, como le llamamos vulgarmente, para empezar el programa. ¿Ve? O sea, todo tiene una explicación y todo tiene un sentido de ver las cosas. ¿Ya? Bien. Comenzamos con el saludo. Aquí hay dos opciones. O presento a todos los que están en mesa de conducción, o presento a todos los que están en mesa de conducción, uno por uno, hablo de mis compañeros de labores, o los presento después cuando ya ellos vayan a hacer las preguntas. ¿Me entendieron? Si no, pregunten, por favor. Profesor, ¿puede repetir esa parte, por favor? Por ejemplo, si yo soy el conductor y tengo mi invitado, y yo empiezo el programa,
yo puedo invitar, me acompañan en mesa de trabajo el día de hoy, está José María, está María Carvajal y está Alexandra Espinosa. Alexandra, buenas noches. Alexandra me dice, buenas noches, Pedro, todo listo para la entrevista. Y, ok. María Carvajal, ¿cómo estás? Buenas noches, Pedro, todo bien. Y Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches. O sea, los presento a todos al inicio del programa o los presento después cuando ellos ya hagan recién sus preguntas. Lo recomendable es que los presente cuando ellos ya recién van a hacer sus preguntas, porque lo voy a presentar en dos momentos. Ya, los voy a presentar en dos momentos. Aquí en este instante, a la entrada del programa, y después cuando ya le doy pase para que hagan sus preguntas, otra vez los voy a presentar. Aunque valen las dos opciones, yo recomiendo que sea la segunda. Es decir, cuando ya pase un tiempo y el conductor haga las primeras preguntas, ya después le da pase. Me acompaña también en mesa de conducción Alexandra Espinosa para las preguntas. Alexandra, buenas noches. Adelante con las preguntas al invitado. Gracias, Percy. Buenas noches a los oyentes. Agradezco la presencia del invitado y mi pregunta es, ¿me entiende? O sea, la presento y hace sus preguntas. ¿Entendió? Sí, profesor. Muy bien. Continuamos. Yo me presento, Percy Espino en la conducción del programa. Y hoy tengo un invitado de lujo, por decirlo. Tengo un gran invitado. Profesor, ya tengo las dos avión, disculpe que le interrumpí. Ya, hay que... ¿Qué gol de Alianza? ¡De la U! Yo aposté a la Alianza. Ya empezó a ganar. Y yo que le aposté a la Alianza. Ese gol de puro champú. Profe, me voy a quedar sin voz para la entrevista, creo. Ese gol es más champú. Es más champa ese gol. Ese era un centro. Ese gol... Más champa. El arquero más malo que José Profe, el María. primer gol fue igual, de Alianza fue así bomba. Champazo. Ya, 2 champazos. Champa ese gol. Nunca más en su vida hace un gol así. A ver, claro, iba a ser centro, pues. Y se metió al arco. Bueno. Si no le empata con 10 hombres, ya también sería una vergüenza para las gallinas. Seguimos. ¿Cuánto falta para que termine? Que termine ese partido ya. Que termine ese partido que no tiene nada bueno. Profe, pateó a los ojos cerrados. Claro, no ve nada. No supo ni dónde está el balón. A veces juega como tú, Orellano. De aquí tendremos una noticia Los ojos deportiva, pues, cerrados. profesor. ¿Cuál es la noticia deportiva, señorita Flor? Que va a haber El remontada. golazo inesperado. ¿Usted también es gallina? Toda la vida, desde la barriga. Toda la vida. Se supo porque dijo golazo. Toda la vida, estaba calladita, sufriendo, estaba la señorita Ramos sufriendo, estaba ahí. Hasta que llegó el gol de las aves. Está bien, está bien. Mi papá era hincha de la U hasta los huesos, mi hermana hincha de la U hasta los huesos. Yo soy del Espinosa, pero juego en el Espinosa. A ver, ¿capaz le gana a la U? No, creo, ¿eh? Alianza está con 10 hombres, pues. Es que ya nos activamos. David, no se la agarra, mi profesor. Ya estamos ya para arriba, ya. Le estábamos dando chance a los de Alianza para ver que muevan su pelotita. Y ahora ya nos toca. Pero si la Alianza está puntero, señorita, está primero, por encima de la U. Por suerte, profesor, cuando los aliancistas me den una buena explicación de por qué están en primera división así de la nada, y ya. Bueno, ya no le quedan más que 2 minutos al partido. Ahí va a llegar el gol, profe. Igualito como en Cristal, faltando 2 minutos para que acabe, o en el último segundo. ¿Cristal el existe, empate. Cristal? Cristal Pero existe. así son los que se creen grandes frente al verdadero. Cristal no existe. Se le están metiendo 3-0 a River. Qué alegría me da. Profe, ¿cómo quedó Cristal en la Sudamericana? Perdió 1-0. Mineiro le está ganando 3-0 a River.
Y la U con la alianza igualan Se 0. salvaron, profe, palo. Ya falta un minuto para que acabe, ya, porque se concentren bien, porque están viendo el partido, están concentrados en otra cosa. Ya falta poquito. Casi el segundo gol de las gallinitas. Travesaño. Uy, se salvó con la justa. Valera. Profesor, yo cuando era niña y escuchaba que decían gallina, me daba ganas de pegarle, profesor. ¿En serio? No, ya. Sí. Supera, las gallinas superan eso ya. Ya. ¡Uy, gol de Barco! ¡Gol de Alianza! Gol. Profe, no se malee, profe. ¡Gol de Alianza! Gol. ¿En serio? Gol de Alianza. Gol, profe, no Sí, asuste, fue profe. gol. Vamos. Gol de Alianza. Machín Alberto. O sea, que gol de Alianza. Se viene el Kino, saquen el toldo. Con 10 hombres le gana, qué vergüenza para la U. Se llevaron la cabeza de Olaya. Hasta mi vecino está que festejan, ¿ah? A ver, festejan. Llora, llora, Eso sí es cierto, eso sí es No, cierto. ese es para Alianza, no es para la U. Está en AU6, ¿ah? Y llora, cara. Poste. ¿Cómo va a meter pierna? Ahí tiene que salir con la cabeza. No sé. Profe, gol peruano. Ay, arriba Alianza. Alfa Gema está muy perdido en el partido. Hasta que después del palo viene el gol. Goles que no te hacen, goles que te hacen. Lo que pasa es que toda la U estaba concentrada en ataque, pues se concentraron ahí en defensa. Ahorita le empata la gallina, No, profe, no. Profe, ya pe. Ahí acaba. Casi más arriba. Listo, se acabó. A llorar al río, Flor con Fiorella. Ya, vamos a la clase para que olviden un poco el malestar. Ya, profe, ya, continúa la clase, ya. El fútbol es así, señorita. A veces se gana, se pierde, se empata, así es. Pero siempre se queda con el orgullo del equipo, ¿sí o no? Claro, el hincha sigue en las buenas y en las malas. Ese es el hincha. Por siempre, por siempre. Profe, ¿escucha los gritos? No escucho nada. Yo estoy acá a continuar con la clase. Muy bien, nos habíamos quedado en el saludo. Depende mucho del tipo de invitado que tenemos o el tipo de entrevista que vamos a desarrollar. Y también habíamos mencionado cuál es lo recomendable para el tema de la presentación de sus compañeros. ¿O lo presento al inicio o lo presento cuando ya van a hacer sus preguntas? ¿Qué es lo recomendable? Se le presenta cuando van a hacer sus preguntas. Comenzamos entonces. Se tiene que hacer una introducción al tema de conversación. ¿De acuerdo? Toda entrevista tiene un tema de conversación. Yo no invito a alguien para sentarlo y decirle en el momento del programa de qué vamos a conversar. No. Uno ya hace una pre-entrevista con el invitado. O sea, el invitado de ustedes tiene que saber de qué se trata el tema de conversación. Ejemplo, yo invito a conozco, o mi hermano es profesor de educación primaria, ¿ok? Mi hermano es profesor de educación primaria. Entonces, yo elijo el tema, la educación primaria en el Perú. Y ya tengo a mi invitado, que es profesor de primaria. Entonces yo le hago una introducción al tema. Bienvenidos al programa, hoy vamos a conversar sobre la educación primaria en el Perú. Yo investigo, averiguo,
qué porcentaje de alumnos, en qué edad van al colegio, en primaria, cuántos colegios hay en mi zona, si es posible, o en Lima, qué dificultades tienen, cuál es la problemática de la educación en el Perú. Todos sabemos que dicen que no es buena, que los colegios no brindan la infraestructura adecuada, y que el Perú, pues, lamentablemente es uno de los países más pobres en cuanto a educación escolar, sobre todo en la etapa de secundaria, pero eso lo tocaremos en otro momento. Vamos a tocar el tema de la educación primaria en el Perú, y para hablar de ello hemos invitado al profesor Tal. Y ahí tenemos que decir el currículum del profesor. O sea, no solamente basta decir que hemos invitado al profesor, no, tenemos que decir lo más importante de su hoja de vida. Él es profesor graduado de la Universidad Mayor de San Marcos, tiene ya 15 años ejerciendo la profesión en diversos colegios. Su especialidad es profesor de Historia del Perú a nivel primario. Ha sido director por acá o por allá, tiene una maestría acá, tiene una maestría allá. O sea, todo lo relacionado a lo más importante de la hoja de vida del entrevistado. Miren, miren los puntos que no tienen que olvidarse. ¿Qué es lo que ya hemos conversado? Tema de conversación. Tienen que hacer una introducción al tema de conversación. Tienen que mencionar el currículum u hoja de vida del entrevistado. ¿De acuerdo? Introducción al tema de conversación, hoja de vida del invitado que van a tener. Esos son detalles importantísimos. Ahora viene un detalle que es curioso, que se llama saludo de bienvenida y primera pregunta. Por ejemplo, hoy me acompaña el profesor Jorge Martínez. El profesor Martínez es graduado de la Universidad Mayor de San Marcos, tiene 35 años, tiene 10 años ejerciendo la profesión como profesor de historia a nivel primario. Ha trabajado también en diversas zonas del Perú. Actualmente trabaja en el Colegio Gran Unidad Escolar Simón Bolívar. Y lo hemos invitado para hablar sobre el tema que ya les mencioné en la introducción, las dificultades o la educación en el nivel primario en nuestro país. Profesor Martínez, bienvenido al programa. Gracias por estar ahí. Gracias por estar acá, perdón. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Ese es un saludo de bienvenida que tiene que ser obligado. Yo les he mencionado que la educación del comunicador, del periodista, es lo principal, es la imagen que uno presenta al instante de que se inicia y que da una sensación de que estoy frente a una persona que es respetuosa y que es un caballero, o una dama bien educada y que se comporta a la altura de estar frente a un micrófono. ¿Ve? Entonces, el saludo es lo principal. Gracias por haber aceptado conversar con nosotros en esta entrevista. Usted es bienvenido al programa. Gracias. Y mi primera pregunta es decir, yo le doy la bienvenida educadamente y le enlazo de inmediato la pregunta. ¿Ve? Le enlazo de inmediato la pregunta. No pierdo tiempo en el decir, señor, buenas noches, bienvenido. Ah, gracias, ¿qué tal? Y después, señor, la pregunta es, o sea, ya estoy perdiendo tiempo. No es lo recomendable, ¿ya? No es lo recomendable. ¿Qué es lo recomendable? Bienvenida, saludo, ser educado, y ahí pegarle la primera pregunta de la entrevista. ¿Ok? Vuelvo a mencionar, porque esta ya no la repito. Esta clase no la repito. Desde cero, cortina musical. Nombre del medio, fanpage Radio Cepea. Nombre de su programa. Característica de su programa. Saludo del conductor de acuerdo
al tipo de invitado que tienes y al tipo de entrevista que vas a realizar. Sigo. ¿Presento a mis compañeros ahí en ese momento cuando yo doy las buenas noches o los presento después? ¿Qué recomiendo yo? Que los presente después cuando ya a ellos les toque el turno de las preguntas que van a hacer. Listo. Sigo. Saludo y le doy la bienvenida amablemente, educadamente a mi invitado. Y le enlazo la primera pregunta. Y para que él no se sienta en el abismo, porque a veces los invitados van, y si tú no le das pie, ellos no dicen nada. Cuando son, digamos, noveles, cuando no tienen mucha experiencia como entrevistados. ¿Ve? Entonces, de nuevo le dice bienvenido, y listo, la palabra bienvenido. Gracias por asistir con nosotros, bienvenido al programa, le agradezco conversar con nosotros, a usted muy amable. Mi primera pregunta es, ¿qué piensa usted de la educación en el Perú? Bienvenido, buenas noches. Lo vuelvo a saludar para que él diga, buenas noches, gracias por la invitación. Y en cuanto a tu pregunta, te respondo tal. ¿De acuerdo? Sigo. Las dos primeras preguntas es obligación del conductor. Las dos primeras preguntas es obligación del conductor. ¿Qué quiere decir esto? Que el conductor capaz lo presenta y le dice bienvenido al programa y le dice aquí está mi compañero para que te haga las preguntas. Eso no está permitido. El conductor está en la obligación, es obligación de él comenzar con obligado las dos primeras preguntas. Es más, él puede hacer 4 si quiere, 5, o si quiere puede hacer solo toda la entrevista, porque él es el conductor, pues. Pero en este caso solamente yo lo obligo a hacer las dos primeras preguntas. Puede hacer 4, puede hacer 5, y después ya le da pase a sus compañeros. Una vez que le ha hecho las dos primeras preguntas obligado, o 3, o 4, o 5, ya él suelta el micrófono y ahí es donde yo me refería para que se entienda mejor, doy pase a mi compañero recién. Entonces yo utilizo las palabras de enlace. Me acompaña en mesa de conducción Gerson Jara. Gerson, buenas noches. Buenas noches, Percy. Buenas noches al profesor Martínez. Gracias por haber aceptado conversar con nosotros. Mi pregunta es, y ahí empieza su compañero, en este caso Jara, a hacer 1, 2, las preguntas que quiera. Cada uno va a estar esperando que el conductor lo presente para sus preguntas. ¿De acuerdo? Va a estar esperando. Termina Gerson de hacer 1, 2 preguntas y listo, se queda callado y asume el conductor. Automáticamente asume el conductor. Y el conductor le da pase al otro integrante. También está en mesa de conducción la señorita Flor Ramos. Flor, buenas noches, bienvenida al programa. Gracias, Percy. Buenas noches a los oyentes. Agradezco al invitado por haber participado o por estar participando en esta entrevista. Usted es muy amable. Gracias por aceptarnos conversar con usted. Mi pregunta es, y le hace 1, 2 preguntas, y luego ya el conductor otra vez, y luego pasa al resto de integrantes de la mesa de conducción. ¿Preguntas? ¿Las preguntas también pueden ser intercaladas, profesor? No, es que cuando presentas a todos, ya después sí puede ser intercalada. Pero ¿qué tal? Yo no lo presento a uno y nunca pregunta porque nunca lo presenté, y uno no puede ser malcriado, no puede meterse al micrófono sin que te presente el conductor. ¿Me entiendes? Ya. Claro. Sí. Claro, entonces lo recomendable es que una vez que el conductor ya presentó a todos, que todos hicieron sus 2 preguntas,
Ya después ya cada uno puede usar el momento. Pregunto yo, disculpa, voy a preguntar. Disculpa, ¿no? Disculpa que te interrumpa, una preguntita breve. Listo, así, se va manejando en un ping-pong. Puede ser intercalado, no hay problema. Pero la primera sí es presentación de todos. ¿Más preguntas? Creo que ninguna, profe. Muy bien, Carlos no tiene ninguna. Entonces todo está bien hasta ahí. Bien. Recuerde que son 15 minutos nada más de entrevista. ¿Ya? Son 15 minutos. Cuando han pasado los 8 minutos, tenemos que ir al corte. En el corte hay un requisito fundamental que pasa por el respeto al invitado. ¿En qué consiste? Hay que pedirle permiso para la pausa comercial. Ejemplo. Estamos llegando a la primera pausa comercial del programa. Con la venia o con el permiso del profesor Martínez, profesor, nos vamos a ir a una pausa para luego seguir conversando con usted. ¿Le parece? Sí, no hay problema. Ok. Pausa comercial y regresamos con el programa. Yo suelto cortina musical y ustedes leen la publicidad, lo que hemos venido trabajando en el ciclo anterior, la publicidad de CPEA. Y listo. Se averiguan bien qué cambios han presentado en las carreras, en lo que le dice su coordinadora, redactan su publicidad, listo. Una vez que pasa la publicidad, ya saben ustedes que nuevamente va la cortina musical para que ustedes entren al aire. Y ustedes entran al aire cuando me crean conveniente, porque yo automáticamente les voy a bajar la cortina, porque su voz es la que manda. Y eso ya no es necesario que se lo repita. Ustedes saben que el locutor o el periodista, el comunicador, está por encima del operador de audio, que él solamente tiene que bajar, subir, poner las cortinas o las cuñas correspondientes. Si yo hablo, si ustedes hablan, yo tengo que bajarle la cortina automáticamente. Así que su voz es la que manda. Pero siempre denle 1, 2, 3 segundos para que se sienta pues radial, ¿no? Muy bien. Termina entonces la pausa, viene la cortina musical, entra el conductor, porque usted sabe que el conductor es el que maneja todo, y el conductor tiene que volver a repetir el medio. Continuamos a través de Radio CPEA, en su programa Entrevista, y hoy nos acompaña el profesor de educación primaria, Jorge Martínez, y estamos hablando sobre la problemática o los problemas de la educación primaria en nuestro país. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Recuerden que estos puntos, esta estructura, estos pasos los tienen que respetar. Los tienen que respetar. Muy bien. Una vez que ya he mencionado el tema, el nombre del profesor, luego de la pausa, ¿por qué lo hago? Porque capaz no nos escucharon en la primera parte del programa, y esto es radial. La radio exige estos detalles. Es decir, si no me escucharon al inicio del programa, a la mitad me sintonizan, yo tengo que volver a ubicar al oyente. Por ello es que repito, el medio, el programa, el tema de conversación y el nombre del invitado. Listo. Ahí estamos. Continuamos entonces. Ya en ese momento no es obligación que el conductor pregunte. Ya no es obligación que el conductor pregunte. Ya pueden preguntar sus demás integrantes de la mesa de conducción
y se va a ir desarrollando la entrevista poco a poco. Ya preguntan en forma desordenada, pero siempre con el respeto y con la venia del conductor. El conductor puede silenciar a sus demás compañeros. Por ejemplo, si su compañero, yo soy el conductor y José María quiere preguntar, pero yo como conductor quiero preguntar también, yo soy el que tomo la iniciativa. Discúlpame, José María, pero voy a preguntar luego, te doy pase. Fácil, el conductor es el que tiene la batuta del programa y es el que va a guiarlos poco a poco. ¿Ok? Así que, por favor, apunten estos datos importantes. El conductor, así como es el responsable de ir guiando la entrevista, es el responsable de que la entrevista dure los 15 minutos. Los 15 minutos. Si por ahí se acabaron las preguntas y todavía van 13, el conductor asume y él verá cómo se ingenia para seguir preguntando. ¿Ok? Para seguir preguntando. Sigo. Una vez que el tiempo ya está venciéndose, van los 14 minutos, yo comienzo a jugar un poco con la cortina, a subirles el tiempo, si es que ustedes no se han percatado o no lo tienen cronometrado. Yo comienzo a subir la cortina, por eso el conductor es obligación que tenga el retorno, que esté conectado con los audífonos, para que capte la señal. Y la señal ustedes ya está por demás, que yo les repita de qué se trata, y es esto, ¿no? Subo, bajo. Cuando estoy así, señal que ya se tienen que ir. Se tienen que despedir del programa. ¿Ok? Si usted sigue hablando, yo lo estoy montando. Señal que se tiene que ir. Eso es radio. Ya me percato porque ya el operador me subió. Ah, señal que me tengo que ir. Entonces, esta es la señal que ustedes se tienen que ir del aire. ¿Ok? Se tienen que ir del aire. Entonces, inteligentemente, el conductor dice, bueno, el tiempo nos ha ganado. Y ahí viene los temas de, porque les queda un minuto, miren, les queda un minuto. Cuando yo subo cortina de señal, es que les queda un minuto todavía para la despedida y un minuto es bastante. Y acá vienen otros datos importantes que tienen que tener en cuenta para el cierre de la entrevista. ¿Qué cosa es? Mayormente es alguna promoción que hace o va a ser nuestro invitado. Si es un cantante que se va a presentar en un local, si es dueño de un restaurante que quiere promocionar donde queda su restaurante, si es un profesor capaz de dar clases particulares o algo así, o que alguien que le quiere hacer, en este caso si es profesor, para continuar con el ejemplo del docente. Estamos llegando al final de la entrevista, profesor Martínez. Si alguien desea conversar con usted, hacerle una pregunta sobre la problemática, si desea invitarlo tal vez a un nuevo programa, por ahí algún joven quiere contactarse, un padre de familia, lo puede ubicar usted en algún lugar, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, no sé. Ya dependerá del entrevistado si es que se anima a decir dónde lo pueden contactar. Él puede decir, no, no, prefiero por ahora no dar dirección. Ok, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Y lo otro es la despedida. No se olvide, no hay que ser malcriado. ¿No han escuchado ustedes? Ah, qué malcriado, ni siquiera se despidió. ¿Han escuchado esa frase o no? Qué descortés, ni siquiera se despidió. Qué malcriado. ¿Cómo se va sin despedirse? Eso aplica para una entrevista radial. Entonces, el invitado se tiene que despedir. El conductor tiene que encontrar las palabras idóneas, adecuadas, que encajen perfectamente para la despedida de nuestro invitado. Ejemplo, profesor Martínez, ha sido usted muy amable por haber conversado con nosotros. Que le vaya muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Y el profesor Martínez dirá, no, gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Buenas noches para todos. Asume otra vez el conductor.
final del programa. Gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo miércoles. Chao. Listo. Eso es todo en cuanto a los pasos que tienen que hacer para una entrevista radial de 15 minutos. ¿Preguntas? Pregunten. Profe, ¿a quién le vamos a hacer la entrevista o es entre nosotros? No, tienen que traer invitados. La primera sí va a ser entre ustedes. La primera. Que sería la otra semana. No. La entrevista está programada para más o menos entre noviembre, quincena de noviembre hacia adelante, que es la parte final de la evaluación. Vamos a hacer programas informativos y noticiero, que ya expliqué también. Hoy día era explicar el tema de la entrevista para que lo tengan ahí. ¿Ya? No, pregúnteme sobre la estructura. ¿Dónde hay alguna confusión? ¿Qué no entendieron? Claro, esto se aprende mejor cuando hacemos práctica, pues, ¿no? Cuando hacemos el tema de la práctica. Pero en teoría, tienen que tenerlo en sus apuntes. Luego van aplicando, van llenando nomás, van llenando. Por eso es que yo le pregunto, si es que hay alguna duda en cuanto a la estructura que hemos diseñado, pregunte. Pregunten. Profe, lo apunté todo y bueno, Edín, que es mi compañero de grupo, ya lo está grabando, así que cualquier Encima cosa. me graban sin avisarme. No, profe, estaba Es grabando con el consentimiento, celular profe. nomás, profe. No. ¿Sabe que lo puedo denunciar? Porque Su profe. Mira que ganó Alianza hoy día, profe. Ah, ganó Alianza. Gana Alianza, profe, gana Alianza. Ganó Alianza. ¿Alianza Corazón? Claro, toda la Con vida, 10 profe. jugadores, profe. Alianza, el mejor equipo del mundo. La mejor hinchada. No huele salto tampoco. ¿Qué? ¿Qué cosa? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes, estimados amigos, para el tema de la estructura de la entrevista? Se entendió todo, profe. Se entendió todo, Se profe. entendió, profesor. Muchas gracias. Ahora, cuando yo les mencioné la clase anterior a manera de introducción sobre el tema de entrevista y tocamos algunos puntos importantes como no pelearnos con el invitado, no portarnos en forma grosera ni malcriadamente, esos pasos son fundamentales, ¿ya? Otra cosa, poner mucha atención con el tema que van a conversar. Si ustedes no me hacen la introducción del tema de conversación, no va a tener sentido la entrevista. ¿Ya? Entonces yo voy a tomar en cuenta todo eso. La introducción al tema, el currículo del invitado, la hoja de vida, lo más importante del invitado. ¿Para qué? ¿Por qué es importante estos detalles? Ustedes no me han preguntado, bueno, deberían preguntarme. ¿Por qué es importante? Aunque ya les mencioné también brevemente la clase anterior. ¿Por qué? Porque la introducción al tema, para que el oyente sepa la dificultad del tema de conversación, a dónde queremos llegar una vez que hemos hecho la introducción. ¿Por qué hemos tocado este tema? ¿Ve? ¿Por qué lo tocamos? Porque hay esta dificultad que es a favor o en contra. Algo hay, por ello es que nosotros hemos decidido tocar este tema colocando las ventajas y desventajas, la problemática o las soluciones que se puedan dar con la respuesta del invitado. ¿Y por qué nosotros colocamos
la hoja de vida del invitado. ¿Por qué? ¿Por qué es importante mencionar la hoja de vida del invitado? ¿Por qué creen? O lo más importante del currículo del invitado, sobre el tema en conversación. ¿Por qué? Para que la gente conozca ¿Conozca qué? que es un experto en el tema. Exactamente. Muy bien, William. Para que el oyente sepa que nuestro invitado es una persona que está en capacidad de responder a las preguntas y darle solución, o por lo menos tiene una perspectiva diferente y que nos pueda orientar. De eso se trata, dar la hoja de vida, lo más importante de nuestro invitado. ¿De acuerdo? Fundamental. No se vayan a olvidar de ese detalle. Ya. ¿Qué es lo que no pueden hacer ustedes? Conseguir un invitado 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque el invitado tiene que saber más o menos de qué se va a conversar. Y ustedes tienen que preparar el material. Ustedes tienen que investigar. ¿Perdón? Tiene que haber un cuestionario de preguntas. ¿Ve? O sea, tienen que ser conocedores. Cuando se inician cuando uno inicia en el tema de entrevista, tiene que tener su cuestionario. Yo le voy a aceptar cuestionario, pero a la tercera, cuarta entrevista ya no. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener manejo ya. Tienen que saber escuchar para cantar. Tienen que estar atentos. Cuando uno hace un cuestionario, o sea, la atención es tanta, yo la entiendo, porque vas a estar basado en el cuestionario. Y el entrevistado te puede responder una cosa deliciosa, pero como ustedes están pegados al cuestionario, dejan pasar una respuesta que podría tener una repregunta fundamental. ¿Me entienden? Ejemplo. ¿Qué tal, qué le pareció, por ejemplo, bueno, al profesor, siguiendo con el tema del profesor? Profesor, ¿qué opina usted sobre la educación primaria en nuestro país? Y el profesor te dice, pues mire, ve, es tan mala y que los profesores a veces nos salimos del cuadro, nos desesperamos tanto que hasta la fecha yo he muerto 4 alumnos en mi desesperación. Asesiné a 4 alumnos porque no saben nada. Y ustedes capaz como están pegados a su cuestionario, qué bien, profesor. Y dígame, ¿cómo solucionamos el problema de la mala educación en el Perú? Ya te fuiste por otro lado cuando él te ha dicho que ha asesinado a 4 alumnos. Porque tu cuestionario no estaba la pregunta esa, pues él te ha respondido en forma espontánea. Entonces uno tiene que estar atento. ¿Qué? ¿O sea, ¿está confesando que ha asesinado a 4 alumnos? ¿Cuándo? ¿Por qué? Uy, ya se complica la cosa. ¿Ve? O sea, uno tiene que estar atento a las respuestas del entrevistado. Para por ahí repreguntar. Por eso es que yo acepto hasta las 2, 3 primeras entrevistas que ustedes tengan su cuestionario. Después ya no. Simplemente ustedes se tienen que informar, se tienen que empapar del tema, tienen que leer la hoja de vida del entrevistado. Ok. Más requisitos. Si yo invito a un cantante, lo hago cantar. ¿De acuerdo? Si yo invito a un cantante, lo hago cantar. Si invito a un cómico, a un contador de chistes, que me cuente un chiste. ¿Ya? Si invito a un músico que toca la guitarra, que me lleve la guitarra y que me toque con su guitarra. Cuando hay personajes, y esto es ya un consejo
general. Cuando un entrevistado acepta por compromiso la entrevista, porque es parco, porque es aburrido, porque está cansado, horario de la noche, necesita un duchazo de agua caliente y dormir para la actividad del día siguiente, que se levantan muy temprano. ¿Cuál es el secreto para romper el hielo? ¿Ya? Hay que romper el hielo con el personaje, que yo lo siento tenso, fastidiado, aburrido. Ustedes tienen que averiguar en su hoja de vida si nuestro invitado tiene hijos, si nuestro entrevistado tiene papá y mamá, si nuestro entrevistado está pasando por una etapa de una afición que lo alegra. Todo eso. Por ejemplo, el día de hoy, relacionando con el tema de Alianza, del fútbol peruano, si nuestro entrevistado está pues así fastidiado, ¿no? Pero él es, digamos, quiere irse ya de la entrevista, y tú en su hoja de vida te has enterado que es hincha de Alianza. Bueno, le tocó el tema de Alianza. ¡Ganó Alianza! Le dice, bueno, ¿ganó? ¿Qué le parece? Ganó Alianza. Entonces ahí él va a despertar un poquito. Ganó mi equipo, pues, que somos superiores, todavía lo tenemos de hijo, siempre le ganamos a la U. ¿Ve? Y si es padre de familia, inteligentemente le pueden tocar el tema. ¿Y cómo está la familia, no? ¿Cómo va la familia? ¿Sus hijos? Me he enterado que usted recién ha sido papá hace un mes. ¿Qué tal la bebé? ¿Cómo le va? ¿Ve? Entonces, esas preguntitas a veces terminan despertando a nuestro invitado. Pero hay que ser inteligentemente y hay que investigarlo. ¿Ya? Hay que investigarlo. Yo hablo de estos temas simplemente para romper el hielo, ¿eh? Ojo, no me vayan ustedes a el tema de que buscar conflictos. No, no, esto es para romper el hielo o salirme abruptamente de la entrevista. Solo es para romper el hielo con el entrevistado. Dos preguntas para que lo soltemos un poquito y ya luego lo meto al tema de conversación. Listo. Ya les he comentado y con esto termino mi aporte para luego escuchar preguntas de ustedes. No pueden tutear a su invitado. Así sea su hermano menor, su enamorado, su enamorada, su esposo, su esposa, su media naranja, su media pera, su tío, su hermano mayor, no lo pueden tutear. Usted, con respeto siempre. ¿Para qué? Para que el entrevistado se lleve un buen concepto de lo que ustedes están haciendo, que están en una formación donde el respeto es fundamental y que están haciendo un trabajo serio. ¿Ya? Yo quiero que el invitado se vaya, si no lo dice abiertamente, en su pensamiento, dentro de su mente, su cerebro, que chicos están aprendiendo, qué bien, los felicito. Y quien nos escucha detrás de un aparato como una computadora o un celular, se lleve el mismo concepto. Mire, estos chicos juegan en serio, no están jugando a la radio ni a la entrevista, no están jugando a la comidita, no, están haciendo su trabajo. Porque es un medio de comunicación, y usted sabe lo importante de las redes el día de hoy. Lo escucha Cecilia, lo escucha algún directivo de CPEA. Más allá que entienda que son prácticas, que ustedes están en el proceso de aprendizaje, quiero que se lleven una muy buena impresión por el tema del respeto, del comportamiento frente a un micrófono. Ya les he dicho, hasta para reírse, un comunicador, un periodista es elegante. Nunca abre la boca. No, ay, qué gracioso. Listo, ya está. Ya es señal que me estoy riendo.
Entonces, eso es fundamental. No hay que tutear a nadie. Así diga no, pero tuteame, no hay confianza, me vas a sentir viejo. Él puede decir lo que quiera. Yo me mantengo. Usted, así me lo vuelva a decir, yo me mantengo. Usted, joven, señorita, hay que buscar la palabra correcta. Joven, si es una dama, señorita, dama, o el apellido, señorita Espinosa, joven Carvajal, señora Flor, señorita Fiorella, joven William, señor Orellano. No estoy tuteando. Discúlpeme, joven Jara, joven Gerson, señor Jara, joven Jara. Y listo. Listo. Hasta ahí termina mi explicación. Ahora yo quiero que ustedes hagan las preguntas del caso. Vamos, comencemos. Profesor, la presentación del tema es después de la presentación de los compañeros, ¿no? Que nos acompañan. ¿Vas a utilizar esa modalidad? Porque hay dos. O sea, puede variar. Claro, yo te he dicho, puedes presentar a tus compañeros cuando van a hacer recién la pregunta, o cuando presentas todos, inicias tú el programa, buenas noches, bienvenido, hoy nos acompaña como es costumbre, mesa de conducción, tal. Pero después, cuando van a hacer su pregunta, otra vez lo vas a presentar. Yeah. No es lo recomendable. Lo recomendable es que tú empieces, como conductor, el tema de introducción, hoja de vida del invitado, nombre y todo, 2 primeras preguntas obligados, puede ser 3, 4, 5, obligados, y después ya le das pase a tus compañeros. Hoy me acompaña también en mesa de conducción Alessandra Espinosa. Alessandra, buenas noches, bienvenida. Gracias, Percy, gracias al invitado por aceptar conversar con nosotros. Mi pregunta es, ella hace 2 preguntas, y luego el conductor le da pase al otro así, hasta que se complete el ciclo de presentación de cada uno de ustedes. Está bien. Muy bien. ¿Más preguntas? Profe, las repreguntas en este caso van a ser únicamente del momento o tenemos que tener en mente algo relacionado a la respuesta del entrevistado. Pero, Carlos, ¿cómo vas a saber lo que te va a responder él? Por ejemplo, no hacerle una pregunta que sabemos que al responder va a dar varias opciones y poder más o menos saber qué preguntarle. Eso se planea, por eso le pregunto, ¿esto es algo que se puede planear o si responde de alguna manera sí o no? No. Jamás planeen, porque eso es horrible, jamás planeen las preguntas y respuestas de su entrevistado. Y me ha pasado, ¿ah? O sea, me ha pasado que llevan a alguien, consiguen a alguien y le preparan el cuestionario y le preparan la respuesta y le entregan la hoja. O sea, no, tú lees nomás la respuesta que está acá. No, eso no lo hagan, porque eso no aprenden nada. Se engañan a ustedes mismos. No lo hagan, ¿ya? No hagan que, o sea, yo me invito a un médico, conozco un médico, es familiar mío, pero ¿qué me vas a preguntar? Ya yo te pregunto, ¿y tú qué? Y me respondes esto, y yo la segunda, me respondes esto. No, pues eso es feo. No es recomendable. No me gustaría que ustedes traten de sorprenderme así, porque yo me doy cuenta, pues yo me sentiría muy mal, ¿no? Particularmente como profesor me sentiría muy mal. No, profesor, no me refiero a eso, sino que exactamente cuando una pregunta la respuesta pueda derivar a varios tipos de, ¿no? Sí, diferentes caminos, tener planteado una pregunta en base a lo que pueda responder o simplemente tiene que ser del momento. No. Si tú piensas que hay algo interesante que le puedas repreguntar, normal, no hay ningún problema. O sea, tú haces una pregunta, ¿por qué la crisis en el Perú, de la educación? Porque el niño está mal alimentado, que no sé qué. ¿Y qué es mal alimentado para ustedes? Es una repregunta sobre el mismo tema, ¿no es cierto? Claro, pero por ejemplo, eso es algo sobre lo que uno no sabe la respuesta. ¿Esa repregunta salió en el momento o es algo que también uno tiene que tener como
por así decirlo, como opción al momento de hacer la primera pregunta. No, es dependiendo de la habilidad que tú creas que él te va a responder eso, ¿no? Si tú piensas que eso va a responder, genial. Capaz él es muy cortante en tu respuesta y no te da para una repregunta. Y en todo caso, ¿cuánto tiempo uno le puede dedicar a la pregunta? Porque puede ser muy extenso como que puede ser No, es que solamente ese es hacer el una tema, pregunta. pues. Hay que ser muy concreto. Por ahora es preguntas y respuestas sin adornarse. ¿Ya? No hagan tanto maquillaje a la pregunta, pregúntele de frente, o sea, la interrogante breve, máximo una línea de palabras. No redondee, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una pregunta sobre el mismo profesor. Profesor, le quiero hacer la pregunta. ¿Cuándo empieza la decadencia de la educación primaria en nuestro país, teniendo en cuenta que en el año 1955, cuando el presidente Odría forma o manda a construir las grandes unidades escolares para mayor capacidad porque la población comenzó a crecer de forma desmesurada? Entonces, desde ahí ya comenzamos con los problemas, según algunos padres de familia, sobre la problemática de la educación primaria. Entonces, si eso se dio, y ahora con la construcción o aparición de colegios que solamente es un edificio y que no tienen un lugar donde los chicos puedan ni siquiera ir, salir o estar corriendo o practicar el básquet o el fulbito, se ha complicado más el tema. Pero los gobiernos prometen nuevamente poner plan, trabajo en la educación, ¿no? Pero nadie cumple hasta el momento. Han pasado 40, 50, 60 años y la educación peruana a nivel primario y secundaria ni hablar, pero el tema es primario, en esta entrevista sigue complicándose. ¿Qué opina usted sobre la educación primaria en el Perú? ¿Se da cuenta? O sea, me he metido un rollo para preguntarle, profesor, ¿qué opina usted sobre la educación primaria en el Perú? De frente al grano, dijo la gallina. Señora Flor, la escucho. Profesor, yo había entendido que para hacer una entrevista también previamente había un ensayo, o sea, el entrevistado iba a Claro, esa saber es las la preguntas que le iba a pre-entrevista. hacer. Esa es la pre-entrevista, la que le he dicho, claro que sí. Claro, entonces de todas maneras, o sea, si armo las preguntas y él va a saber qué es lo que yo le voy a preguntar. No necesariamente, porque si va a un médico que es pediatra, y él te va a decir, ¿qué vamos a conversar? Sobre su profesión. Usted es médico pediatra, vamos a conversar sobre las enfermedades infecciosas en los niños. Y listo. ¿Ve? Ya, pero ese es un ensayo en la entrevista, o sea, yo creí que ensayar para la entrevista era que Claro. antes que Sí, salgamos, le no hay voy a hacer las problema. preguntas. Señorita Flor, no hay problema. Usted puede preguntarle, el entrevistado, ¿qué me vas a preguntar? Y usted le puede dar un tema general o le puede decir, te voy a preguntar tal, tal. Así se inicia, no hay problema de eso. Usted puede decirle, te voy a preguntar tal, tal, tal. Lo que yo no quiero es que él escriba las respuestas. Porque es especialista, ¿no? Supuestamente es especialista del tema, no tiene por qué estar escribiendo lo que va a responder. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguien más? Pregunten, jóvenes. Recuerda que ya no se va a repetir esta clase. Hoy muere esta clase, acá muere. En todo caso, profe, los grupos van a tener que hacer la pre-entrevista antes, con mucha, bueno, o sea, no un día antes, una hora antes, o solamente un par de minutos antes No, un de... día antes, una semana antes. Ustedes tienen que ya estar, si nos toca, los días miércoles, el lunes ya todo tiene que estar zanjado. Martes ya simplemente un repaso. Así que, por favor, no es del momento, ¿ah? Ustedes ya tienen que ir preparados. ¿De acuerdo? Ok, perfecto, ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte no. Ya, muy bien. Entonces nos vamos. Es tarde para ir a cenar, así que ya nos encontramos el próximo miércoles, acuerden, con su programa. Todos juntos, 8:30, máximo espero.
Y ahí yo designo quién va primero, quién va segundo y quién va tercer grupo para sus programas, que ya va en vivo por el fanpage, con las noticias que ustedes van a contar, que le van a contar a los oyentes. Así como les he hecho el ejemplo, nada más. Y ya después que pase el tiempo, armamos el noticiero, vuelvo a dar un repaso, y ya comenzamos a trabajar en base al noticiero. Pero primero quiero que se empapen del lado informativo nacional y mundial. ¿Listo? Sí, profe. Profe, no me queda claro si los grupos son solamente con los que estamos ahorita en esta Sí, videollamada. 3, son 9. Yo ahorita tengo registrado solamente 9 asistencias. Si ustedes por ahí conocen a alguien que, bueno, ya es de su grupo, de su confianza, lo pueden agregar uno más a su grupo. Nada más, no hay más. Los que queden al aire quedarán porque ya 2 semanas no asisten, ya no, yo no puedo estarlos esperando tanto tiempo. ¿Listo? Vale, profe, vale. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Vayan a cenar. Chao, chao.